¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Al fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual los martes a las 22 horas. Hoy vamos a tratar el tema del 2x1. Evidentemente esto ha causado una gran conmoción. Precisamente estábamos hablando con nuestros invitados, el doctor Jaime Díaz Javier, que es el presidente del Tribunal Federal 1, y con el doctor Claudio Oroz, abogado requete contra conocido en materia de derechos humanos. Ya nos estábamos introduciendo en el tema antes de comenzar el programa. Yo creo que si los tres jueces de la Corte quisieron argumentar a través de la hermenéutica jurídica, me parece que se equivocaron totalmente porque ya tienen un pedido de imputación por parte del fiscal Marijuán, que no es, digamos, una persona consistente en cuanto a su contexto ideológico y su respeto jurídico, y de un fiscal de San Juan, que ha pedido la inconstitucionalidad de la sanción de la ley del 2x1 que fue aplicada por la Corte Suprema. Vamos a hablar también, mejor dicho, tenemos la grabación de Alfredo Blanco directamente desde Suiza hablando sobre las elecciones en Francia, y vamos a hablar con Marcelo Capello sobre todos los instrumentos económicos que le están faltando al gobierno de Mauricio Macri. Auspicios, cuando regresemos, comenzamos con el 2x1. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Fabicur, ICSA. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia S.A. Mediterránea de Inversiones. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín S.R.L. IMIX, Droguería Oncológica. Municipalidad de Córdoba, La Muni. Colector, Instituto Ulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, calidad y tecnología para su vista. La Anastasia, calidad y buen gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada Peluquería. Bien, hecha la introducción, vamos directamente al tema con nuestros invitados, el doctor Jaime Díaz Javier y Claudio Oroz. Gracias a ambos por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Primera impresión. La primera impresión, Ricardo, es realmente preocupante, porque el fallo de la Corte se torna virtualmente obligatorio para los tribunales inferiores del Poder Judicial en la medida en que, bueno, se trate de una cuestión similar, digamos, y que pueda darse en un contexto de similares circunstancias. No es que sea obligatorio procesalmente, pero evidentemente crea un precedente que para tribunales inferiores es difícil poder eludir, rechazar, digamos, porque por razones de economía procesal y porque si se ha dado una situación similar y son aplicables estos principios, inexorablemente el tema va a volver a llegar a la Corte, y si la Corte ya ha fijado un criterio, de presumir que seguirá manteniendo su jurisprudencia. De todas maneras, hago la aclaración para que no haya dudas de esto, que los jueces, digamos, concretamente en el caso nuestro, los tribunales orales federales, que además somos jueces de ejecución de las sentencias que hemos dictado, mantenemos nuestra jurisdicción al respecto y tendremos que determinar si en cada situación concreta de cada persona que pretenda
que se le aplique este beneficio si se dan las circunstancias que ha meritado la Corte al dictar ese fallo que en realidad solo tiene efectos concretos con la persona que se presentó ante ella haciendo ese reclamo. Esta es la respuesta que le doy. Me parece ciertamente muy preocupante porque vuelve a abrir el fallo de la Corte, vuelve a abrir por lo pronto viejas heridas de la sociedad argentina en un momento en el que después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, me parece que el pueblo argentino y a través de políticas de Estado que desde hace muchos años vienen instrumentándose, ha aceptado ya como absolutamente válido y legítimo el juzgamiento de hechos gravísimos, de violaciones de derechos humanos, y ya ha llevado adelante estos juicios llamados de lesa humanidad que hoy vuelven como a relativizarse y a cuestionarse. Claudio, ¿hay desconocimiento, mejor dicho, se puede aplicar la ley más benigna o hay desconocimiento del derecho internacional? Hay muchas cosas para decir, me parece muy bien. Primero, lo que decía recién el doctor Jaime Díaz Javier, muy atinadamente, y también no puede pronunciarse, digamos, contundentemente sobre hechos que van a estar próximamente o en cualquier momento sometidos a su jurisdicción. Por lo tanto, tal como lo ha hecho siempre él, no solo como magistrado, sino como hombre de bien, que me consta, va a hablar a través de sus resoluciones, ¿no? Claro. Pero quisiera hacer algunas puntualizaciones. Sí. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien su jurisprudencia no es obligatoria más que en el caso específico que tiene bajo su jurisdicción, obviamente sienta un precedente para casos iguales con una salvedad, que hubieran nuevos elementos a ser considerados. Por ejemplo, yo pongo uno. Hay una ley sancionada por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación que no fue considerada en este fallo, que es la 27156. Yo recién te decía que en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, como decían los vendedores en el ómnibus cuando íbamos a la escuela, nunca falta una ley. Y esta justamente es una ley que fue dictada en el 2015, el 24 de julio del 2015, donde expresamente y en relación a lo que ha incorporado la Corte Permanente Internacional, la CPI, en relación a los tratados internacionales y los delitos que la Argentina ha reconocido como tales, ya sea delitos de guerra, contra la paz, genocidio y delitos de lesa humanidad, que son determinados artículos de esa convención, que a su vez se han reflejado en leyes internas, como la desaparición forzada de personas, que si uno se remite a un fallo que fue adoptado por el Tribunal Oral Federal número 1 el año pasado, es la que ha aplicado a las situaciones donde ha habido una desaparición forzada de personas, hay serios indicios de que la persona ha sido muerta, y esa ha sido la ley, la legislación que se ha aplicado, porque se ha considerado que si bien cuando comenzó el hecho podía llamarse privación ilegítima de la libertad agravada y podría presumirse un homicidio, que eran las figuras típicas de aquella época, como el delito es permanente, tenía la obligación internacional la Argentina, por haber adoptado estos convenios, de aplicar estas figuras que además no eran más gravosas, tenían la misma pena. Cuando la Corte ha analizado, la mayoría, por ejemplo, ha analizado esta situación, pero lo ha hecho invocando 2 o 3 fallos internacionales que dicen exactamente lo contrario a lo que dice la Corte. Claro. Invoca el caso Hellman, invoca un caso contra Colombia, invoca un caso de la Corte Europea de la ex Yugoslavia, donde exactamente la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que esto que hizo el Tribunal Oral Federal número 1 es lo que hay que hacer cuando se trata de delitos permanentes tales como la desaparición forzada. En el caso Muñoz había 6 privaciones ilegítimas de la libertad. Una de ellas, Reutemann, está desaparecido hasta el día de hoy. Esa privación ilegítima de la libertad se comete hasta el día de hoy. Por lo tanto, es plenamente aplicable esta ley. ¿Podían desconocer eso? No lo han ni siquiera tratado. Por lo tanto, los tribunales inferiores tienen la posibilidad de apartarse del criterio que ha sostenido la Corte a partir de que hay elementos que no fueron considerados por la mayoría. Eso uno.
Pero vos me estás hablando de algo, perdón, me estás hablando de algo de 2015, si me hablas de algo de 1980 o de 1850, está perfecto, pero esto es de hace 2 años atrás. Y bueno, pero no pueden desconocer esto. Se nota que no hay penalistas en esta corte, claramente se nota que no hay penalistas. O sea, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con Zaffaroni, sí, es obvio que era un penalista de fuste, hoy por hoy no lo hay. Y es increíble que una ley procesal, transitoria, excepcional, que la Argentina se vio obligada a tomar, porque yo me acuerdo de aquella época, yo era en los primeros años que empecé a ejercer como abogado, y yo traía la Convención Americana de Derechos Humanos y decía, mira, acá dice que la prisión preventiva tiene que tener un plazo razonable, pero no decía 2 años. Los abogados que litigábamos decían que eran 2 años, pero no había ninguna ley que lo dijera. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente porque había miles de prisiones preventivas sin condena en provincia de Buenos Aires, y ese informe obliga, en el 94, cuando esa convención que había firmado Alfonsín en el 84 se incorpora a la Constitución, en el 94, claro, adoptamos esta ley transitoria, excepcional, donde le dice, mire, usted tiene que resolver, señor juez, las causas en 2 años, es el plazo máximo que puede tener preso una persona sin condena. Con una autorización superior, 6 meses más le daba y 6 meses más en causas muy complejas. Pero apenas usted pase los 2 años, cada día que compute, lo va a tener que computar doble. ¿Por qué? Porque usted se está demorando en resolver. Ahí quiero llegar. ¿Me entiende? Doctor, esa demora es, digamos, el ariete, o mejor dicho, la herramienta de donde se toma el fallo este de la Corte? ¿O cuál es la responsabilidad de la Corte que no asumió en su momento la celeridad en las causas cuando tendrían que haber sido mucho más eficientes y rápidas? Hay que recordar, Ricardo, que incluso en los años en que estuvo vigente esta ley del 2x1, también estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final que habían sido dictadas durante el gobierno del presidente Alfonsín y como consecuencia de las sublevaciones militares que amenazaban a volver a saltar el poder político de la nación, de manera tal que efectivamente estas causas tuvieron decenios. Las leyes de obediencia civil, punto final, tuvieron 20 años prácticamente vigentes hasta el año 2005 hasta que con el fallo de la Corte son derogadas y declaró nulos todos sus efectos por el fallo de la Corte. Entonces, la demora que han habido, que efectivamente han sido muchos y de muchos años, fueron no tanto consecuencia de una mora judicial como de que existía un sistema legal que impedía el juzgamiento de esas causas. En Córdoba, desde el año 2005 que se derogaron, y en virtud de la tarea que llevan adelante el Ministerio Público, las fiscalías y las querellas impulsando los juicios, ya en el año 2008 hicimos el primer juicio por estos delitos de lesa humanidad, que fue uno de los primeros, fue el primero en el país donde se condenó a un comandante de cuerpo, y en el año 2010 hicimos el juicio de la llamada UP1, llamada la cárcel de San Martín, donde por primera vez después de aquel juicio a la Junta se condenó al dictador Jorge Rafael Videla a pena de prisión perpetua. Esta declaración de la ONU, ¿no provoca un impacto también dentro, o pone a la Argentina en una situación completamente difícil? Creo que absolutamente sí, porque además se produce una situación muy penosa. La Argentina realmente se había constituido, creo que todavía lo es, pero se había constituido en un ejemplo mundial. Así es. De un Estado que fue capaz de mirarse a sí mismo, de juzgarse a sí mismo y determinar nunca más en determinar responsabilidades. Así es, determinar las responsabilidades de sus funcionarios cuando, de acuerdo a un sistema legal de enjuiciamiento y con todas las garantías para los imputados, se pudo determinar esas responsabilidades. Todo ese esfuerzo enorme que hizo el Estado argentino, que hicieron tantas organizaciones, entidades, y que también ha hecho el Poder Judicial de la Nación, pese a sus moras, que en algunos casos han existido, pero que en definitiva han permitido llevar adelante decenas de juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, y bueno, queda de pronto, y ante la comunidad internacional, queda de pronto como desvirtuado por un fallo realmente muy difícil, muy complicado, como el que dicta la Corte Suprema, pero que ha motivado ya protestas a nivel internacional, como esta que usted menciona, ¿no?
Claudio, discúlpame, quiero volver a ese tema porque para mí tiene una importancia fundamental por la pregunta que te voy a realizar. Es decir, no puede haber desconocimiento. Y yo digo y te pregunto si hay en esto, si este fallo tiene una influencia política también. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que los dos jueces nombrados, uno de ellos borró de su currículum haber sido representante legal del diario Clarín. Hayton de Nolasco, el gobierno nacional, no recurrió el amparo por los 75 años. Y Rosate, que es el que en todo caso me llama más la atención en este caso, viene del palo del kirchnerismo. ¿Hay o no hubo? ¿Uno puede interpretar la suspicacia política en este caso? Yo creo que hay suspicacia política, es innegable, y cerrar los ojos o creer que porque hay un árbol adelante uno no ve el bosque sería equivocado. Y mucho más en la Argentina, porque lamentablemente las Cortes Supremas en general, tienen un timing político bastante especial. ¿No? Tanto que hay temas bastante álgidos que se tratan en determinado momento y no en otro. No quiero comprometer a nadie con lo que yo voy a decir, por lo tanto es absolutamente personal. Que esté un juez de la magistratura de acá no quiere decir que él lo esté diciendo, lo estoy diciendo yo. Fíjese usted, la Corte Suprema tiene un precedente Arce, una causa absolutamente de derecho común, que trata este 2 por 1, donde jamás se trató ni de lesa humanidad ni nada por el estilo. Tiene ese precedente, no se lo discute, se aplica solo en el caso Arce. Sin embargo, viene una sentencia internacional de la Corte Interamericana y en la causa Fontevecchia, la Corte Suprema dice: no señor, las resoluciones de la Corte Interamericana, pese a que el Tratado de Viena de 1969 nos obliga a cumplir los tratados que firmemos, el Tratado de los Tratados de Viena, y nosotros hemos firmado el protocolo adicional de la Convención Americana que reconoce la reconoce la autoridad de la Corte Interamericana. Sin embargo, la Corte Suprema, en un fallo, y siempre, fíjese, siempre el que vota positivo a todo esto tiene un nombre, Rosenkrantz, ¿sí? La mayoría siempre la conforma Carlos Rosenkrantz. Dice, nosotros no, en algunos casos no vamos a cumplir lo que diga la Corte Interamericana. Por otro lado, y contradiciendo jurisprudencia internacional, dice, los reclamos civiles que provienen de delitos de lesa humanidad prescriben. Algo que no prescriben. Se supone internacionalmente que no prescriben, ¿no? Lo dice la ONU. Y agréguele que un altísimo funcionario del gobierno argentino se entrevista con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a venir la semana que viene a la Argentina. Es la segunda visita en loco que hace la Comisión a la Argentina. Una en plena dictadura, en 1980, con un informe contundente sobre que acá no se respetaban los derechos humanos, que acá se secuestraba, se torturaba y se asesinaba clandestinamente. Informe de 1979-1980. Esta es la segunda visita in loco de la Comisión. ¿Y qué le dice este altísimo funcionario del gobierno argentino? Ha salido publicado y no ha sido desmentido. Le dice que quiere que reciba a los familiares de los detenidos políticos, militares argentinos, y que a ese encuentro van a ir acompañados por el nuncio, tómese como embajador, el nuncio apostólico es el embajador del Vaticano. Agréguele que la conferencia episcopal llama a un encuentro, primero dice reconciliación, después cuando vieron la reacción negativa, a un reencuentro. Tome en consideración usted que 2 jueces fueron nombrados por decreto en enero del 2016, cuando la Constitución dice cómo se nombran los miembros de la Corte Suprema, pero supongamos que fue un error del Ejecutivo, pero esos 2 miembros futuros de la Corte aceptaron esa designación por decreto, y hasta el presidente de la Corte aceptó tomarle juramento, cosa a la cual se retrocedió ante el evidente reclamo y rechazo de casi unánime de cuanto jurista y de cuanto pueblo mínimo que tenga sentido común tuvo. Esas mismas personas que aceptaron ser nombradas por decreto conforman esta mayoría. Claro. Y como usted bien decía, la Constitución no es el caso Fay, que fue nombrado antes de la reforma del 94. Hayton de Nolasco fue nombrada luego del 94. O sea, con esta Constitución, y juró ser jueza y hacer respetar esa Constitución.
Esa Constitución dice que los jueces llegan hasta los 75 años y si pueden o quieren continuar en el cargo deben someterse a un nuevo acuerdo del Senado, que es como se nombran. Y Hayton de Nolasco entra por la ventana con un amparo y la única posibilidad de apelación que tenía esto para que alguien diga, che, pero la tenemos que elegir según lo que dice la Constitución, ¿quién es? El Poder Ejecutivo Nacional que no apela. Doctor, finalmente, en lo personal, después de haber luchado tanto, porque esto me parece que es la piedra de Sísifo, ¿vio? Subimos, la bajamos, la subimos, la bajamos, cuando la tuvieron allá arriba, este fallo de la Corte la vuelve a tirar abajo. En lo personal, ¿le molesta esto? Mire, Ricardo, yo en lo personal, el tribunal que integro, y creo que los jueces de la nación que han intervenido en todas estas causas a lo largo y a lo ancho del país, sabemos que hemos cumplido con nuestro deber. Hicimos lo que teníamos que hacer, hemos respetado todas las normas y garantías que la Constitución ofrece a los imputados, y no solo a imputados, también a las víctimas y a familiares de las víctimas, y hemos dictado sentencias que están fundadas en derecho en el marco de un Estado de derecho, de manera tal que en lo personal yo tengo, sinceramente le digo, la satisfacción del deber cumplido. Lo demás, muchas de las cosas a las que hace referencia perfectamente, me parece, el doctor Oroz, bueno, son circunstancias de orden político que de alguna manera escapan a nuestra posibilidad. No, tampoco se lo voy a preguntar. No, de todas maneras le digo lo que... respetuoso de... Sí, no, y le agradezco, pero de todas maneras sí puedo decirle que lo que no escapa ahora, en esta circunstancia, a nuestra jurisdicción, es pronunciarnos sobre la aplicabilidad o no de esta jurisprudencia de la Corte, según los casos que individualmente tendremos que considerar y ver de qué se trata y determinar en definitiva si es procedente o no la aplicación de esa jurisprudencia. Doctor, gracias. Claudio, gracias. Mañana a las 18 horas nos juntamos en la ex Plaza Vélez Arfield, actual Agustín Tosco. Vamos a marchar hasta los tribunales federales, previo pasar por el arzobispado, y convocamos a toda la ciudadanía, porque es una cita de honor, ¿no? Esto excede las pertenencias partidarias, las pertenencias políticas, cómo vemos cada uno ideológicamente nuestro país, nos parece perfecto, pero hay una cosa en la que no hemos puesto de acuerdo, que es que debemos tramitar nuestro pasado con la Constitución y con la ley en la mano, tanto que hemos tenido condenados y hemos tenido absueltos, que hasta estas querellas han pedido absoluciones, lo cual en alguna medida habla de por qué este proceso de tramitación del pasado con la ley en la mano es admirado en el mundo. Y hemos comprendido que el Estado no puede ser criminal, no puede haber terrorismo de Estado impune. Bajo ninguna circunstancia, sean los delitos que se cometan contra ese Estado, el Estado no se puede volver delincuente. Y eso es lo que la sociedad argentina hoy veía, que en una estadística del 84% de la población argentina rechaza cualquier paso atrás en las políticas estatales de memoria, verdad y justicia. Claudio, gracias también. Gracias, doctor. Muchas gracias. Cuando regresemos, vamos a tener el informe de Alfredo Blanco desde Suiza con respecto a la elección de Francia. Vamos a hablar con el licenciado Marcelo Capello sobre las cuestiones económicas y resueltas que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Ya volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Con crédito hipotecario, Casa Bancor, tu casa propia está tan cerca como tu sucursal Bancor. Para compra o construcción tenés las mejores condiciones. Plazo hasta 20 años. Monto hasta 2 millones de pesos. Y tu cuota es como el valor de un alquiler. Informate en www.bancor.com.ar. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. El
El pasado martes 11 de abril tuvo lugar la tercera jornada de debate Aportes técnicos y científicos para la elaboración del proyecto de ordenamiento territorial del bosque nativo, convocada por el defensor del pueblo Mario de Cara, con el objetivo de que todos los sectores involucrados hagan su aporte para el consenso sobre la futura ley de bosques de la provincia de Córdoba. Son disertaciones excelentes, todas han sido muy buenas, de un nivel técnico alto y que sirven para clarificar conceptos, ¿no? Y después para adquirir concepto, y todo esto debe plasmarse necesariamente después en la ley de bosque que todos queremos. Son de nuestra parte aportes para lograr el consenso. Y nos preocupamos, en consecuencia de ello, de que en estas reuniones estén los legisladores. Ahí viene el valor de este tipo de reuniones, que los legisladores accedan a opiniones técnicas, a información, a gráficos, como los hemos visto aquí en la presentación, que les sirvan para poder llevar al recinto la mejor posición. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, decíamos que Alfredo Blanco está en Francia, está en Suiza en este momento, pero siguió de cerca las elecciones de Francia. Con sus auspicios vemos el informe que envió Alfredo directamente desde Suiza. Auspician la columna económica del licenciado Alfredo Blanco, Bancor, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, la MUNI, Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Urbantex, tecnología de alta calidad. Hola Ricardo. Hace 48 horas que llegué a Ginebra. Cuando llegaba el domingo al mediodía se estaba votando en Francia, una elección muy importante en términos políticos y económicos. Ganó Macron, 66% de los votos, 20 millones de votos tuvo este candidato. Perdió Le Pen del Frente Nacional, que sacó poco más del 34%, 33%, que son aproximadamente 10 millones de votos. Sin embargo, si uno mira bien, la abstención más el voto en blanco fueron 15 millones. Es decir que el presidente llega con un triunfo importante, la ultraderecha con una derrota, pero son muchos los que están insatisfechos con la realidad francesa. Esto por delante supone un desafío político y económico muy importante. En junio son las elecciones legislativas y en esas elecciones el gobierno, Macron en particular, intentará mantenerse y obtener una situación holgada. Va a ser complejo, pero es una necesidad seguramente del nuevo gobierno. Este nuevo gobierno del movimiento En Marcha, que surgido hace poco más de un año, va a ser realmente un desafío muy importante que logre consolidarse. Cuando uno se pregunta quién perdió entonces en la elección. En la elección obviamente perdió la ultraderecha, que aspiraba a sacar mejores números, a pesar de que ha crecido mucho. Perdió también Francia Insumisa,
el movimiento de izquierda radical, que a veces en sus planteos trató de igualar al Frente Nacional de Le Pen con lo que llamaba el neoliberalismo de Macron. Este comportamiento seguramente hizo que muchos de los que en primera vuelta votaron por la izquierda, en segunda vuelta se abstuvieran, votaran en blanco e incluso algunos votaran a la ultraderecha. Aunque la elección no fue de izquierda y derecha, la elección fue de quienes creen que hay que intentar refundar la Unión Europea y quienes están con mucha nostalgia sobre el pasado, son nacionalistas, chauvinistas, y de manera tal que ganó un futuro con incógnitas a un pasado que muchos de los que acompañaron a Le Pen intentan que no se conozca. El Frente Nacional, la ultraderecha francesa, tiene sobre sus espaldas la culpa de haber colaborado con el régimen, con el nazismo durante la Segunda Guerra. Ha habido muchos comportamientos llamativos. El otro comportamiento llamativo, Ricardo, es el de la Iglesia. El Papa Francisco, cuando le preguntaron por Le Pen, dijo es de derecha, y cuando le preguntaron por Macron, dice al otro ni lo conozco. En línea con lo que hizo la jerarquía acá en Francia. No sé si se comentó mucho en Argentina, pero la jerarquía eclesiástica acá en Francia, de la Iglesia Católica, mantuvo un silencio, mientras musulmanes, judíos y representantes de otras iglesias cristianas abogaban en favor de Macron. En eso, la jerarquía de la Iglesia Católica se mantuvo en un llamativo silencio. Pero decía yo que el desafío es grande, y no es solo políticamente, es económicamente. Para que nos ubiquemos en lo económico, Francia tiene un Producto Bruto que es más o menos 5 veces el de la Argentina. Si Argentina tiene 500.000 millones, Francia tiene 2.5 billones de Producto Interno Bruto. Y a pesar de que su población es un 60% más que la Argentina. El producto per cápita de los franceses es $40.000, es decir, una economía muy importante. Es la segunda potencia económica de la zona del euro. Es realmente una economía muy importante, que en los últimos años ha tenido un comportamiento que deja insatisfecho a todos. Ha sido una economía que ha estado estancada. En los últimos 5 años su Producto Bruto Interno ha crecido a no más del 1,5%. Y la tasa de desempleo se mantiene por encima del 10%. A pesar de que la inflación obviamente es baja, es 0,3 por año, en realidad el problema del desempleo y de la falta de crecimiento económico golpea mucho a los franceses. Ahí hay un desafío grande. Y ese desafío seguramente le va a costar a Macron tratar de hacer las reformas que él cree son las necesarias. Una de ellas es la reforma que plantea para el tema del mercado de trabajo. Las reformas laborales, la idea de refundar la Unión Europea y de tener presupuesto comunitario y de tener un ministro de Finanzas comunitario va a ser muy resistida. No solamente por la ultraderecha, sino también por la izquierda, por los sindicatos, que ya cuando Macron fue ministro del socialismo se plantaron duramente ante la reforma laboral. Ese desafío, sin lugar a dudas, va a exigir que rápidamente el gobierno, en primer lugar, consolide su posición en la Asamblea Nacional, en segundo lugar, tenga un gabinete que genere las suficientes expectativas para las reformas que cree que son necesarias. En síntesis, en esta elección, Ricardo, es difícil hablar de izquierdas y derechas en un país que en realidad, donde se inventó el término de izquierdas y derechas para la política, desde la época de la Revolución Francesa y en particular de la Restauración, que se usa esa expresión. En realidad sería difícil de catalogar a Macron en ese patrón. Algunos han comenzado a usar el término liberal progresista. Pero lo concreto es que en Francia, parte de la izquierda y buena parte de la ultraderecha, casi toda diría yo, se van a resistir desde el primer día. De alguna manera ya lo han anunciado. Quizá mucha gente de izquierda no ha hecho caso a lo que dijo el ex ministro de Economía griego, probablemente lo recordás, Varoufakis, que fue el ministro que discutía si Grecia se iba de la Unión Europea o no, y que finalmente renunció porque su gobierno acordó con la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Varoufakis planteó en su blog y en algunos diarios acá en Europa que entre Le Pen y Macron no había que dudar, había que votar por Macron, aunque después se resistieran a alguna de las medidas que vaya a tomar.
Esto recién comienza. Te mando un abrazo desde aquí, Ricardo, y seguramente en la semana siguiente veremos novedades sobre lo que ocurre en la política francesa. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín, SRL. IMIX, Droguería Oncológica. 25.500 nuevas luminarias LED en barrios y avenidas. La mayor inversión histórica en alumbrado público. La tecnología LED mejora la iluminación de las calles y reduce el consumo energético. Obras que transforman. Ciudad que cambia. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Muy bueno el informe de Alfredo directamente desde Francia, pero ahora hablemos de las cuestiones irresueltas de la economía con el licenciado Marcelo Capello, el director ejecutivo del IERAL, sobre el dólar planchado, las tarifas, la inflación. Hoy se acaba de conocer el 2.1 de la inflación Congreso. Esta tarde se va a dar a conocer el informe del INDEC, el impacto de las tarifas, dólar, productividad. En fin, todo lo que hace a cuestiones que este gobierno no ha podido resolver y que impactan realmente en la economía diaria y en el consumo particularmente, y impactan en la economía diaria y en la economía de las empresas. Marcelo, gracias por venir. Un gusto. Estos temas irresueltos, ¿vos creés que van a perdurar en el tiempo sin atacarlos definitivamente por parte del gobierno? En realidad hay un programa para intentar contener la inflación o mejorar la actividad. Lo que ocurre es que es gradualista y en ese plan gradual de enfocar los problemas hay meses donde las situaciones van empeorando, en algunos casos van mejorando. Por ejemplo, la actividad económica. Algunos sectores empezaron a mejorar el año pasado dentro de una recesión general, como fue el agro, la maquinaria agrícola. Hacia el final del año y este año la obra pública también mejoró bastante. Después la venta de autos, la venta de motos, más recientemente la construcción privada, pero aún queda por resolver el problema de consumo masivo, que los últimos datos siguen dando cuenta de una caída. Consumo masivo es la compra de alimentos, la venta de supermercados, etcétera, que no termina de recuperarse porque depende del salario real y el salario se está negociando ahora en paritarias. Los salarios del mes pasado todavía siguen siendo los salarios del año pasado con una caída del poder adquisitivo. Entonces, la mayoría de la gente aún no percibe esa mejora que se ha dado en algunos sectores porque no llegó todavía el salario, ¿no? Y al consumo masivo. En el caso de la inflación, recién decías, el último dato va a dar alrededor de 2%, 2,1% en la inflación Congreso. Vamos a ver el INDEC que dice. Claro, ya sería un 8% acumulado en el año, en 4 meses, cuando el gobierno
fijó una meta de 17% para todo el año. Claramente esa meta va a ser difícil de cumplir. Yo creo que en realidad el gobierno debería estar satisfecho con una inflación de entre el 20 y 22% este año, que sería la mitad que la del año pasado, y además no seguir subiendo las tasas para contener la inflación, porque es una inflación de estos últimos 2 meses que básicamente la generó el gobierno con la suba de tarifas. Entonces, está buscando enfriar la economía con tasas para que no suba la inflación, cuando, repito, se trata en buena medida de una inflación que subió por la suba de tarifas que, porque están retrasadas, hay que reconocerlo, impactaron sobre los índices de inflación. Me parece que ahí la política monetaria corre el riesgo de enfriar la economía cuando había empezado a tener algunas mejorías, y podría repetirse lo que pasó con De la Rúa, cuando la economía, al ingresar De la Rúa al gobierno, había comenzado a mejorar un poco, y al subir el impuesto a las ganancias con Machinea, dieron por tierra con esa leve recuperación y se fue a una recesión profunda. Yo creo que es arriesgado lo que se está haciendo ahora con las tasas. Y el otro tema que planteaste es el dólar, que el dólar, el gobierno ahora ha decidido comprar reservas, aumentar las reservas con compras en el mercado para que el dólar no siga cayendo o que aumente un poco. Le está costando, ¿no? El dólar está ahí todavía en torno a 15,70, está prácticamente igual que hace un año atrás en valores nominales, y eso tiene mucho que ver con un problema que genera el mismo Estado, que es un altísimo déficit fiscal, que se financia mayoritariamente con emisión de deuda, especialmente en dólares. Al recibir esos dólares del endeudamiento, van al mercado, se venden para cambiarlos por pesos, y esos dólares que van al mercado tiran abajo el tipo de cambio. En definitiva, el que genera ese dólar apreciado, ese dólar barato, sería un tipo de cambio apreciado, un dólar barato, es el mismo Estado con el déficit fiscal, que termina comprometiendo la competitividad empresaria con ese dólar, ¿no? Y además con la suba de tarifas, como recién planteabas, que también afecta la competitividad. Porque si bien uno puede decir que las tarifas estaban retrasadas, cuando las comparamos con otros países, están en niveles relativamente bajos, cuando las medimos en una moneda común, pero en la situación de competitividad de Argentina había otras variables que estaban también desfasadas y que ahora, cuando se actualiza esta otra, empeora una situación ya existente en materia de competitividad. Hay un claro concepto también de competitividad con respecto, por ejemplo, a Córdoba. Es decir, Córdoba está pagando prácticamente el doble, aún con el aumento de tarifas en la provincia de Buenos Aires, en Capital, en Cava, sigue pagando el doble de lo que se pagaba anteriormente. Sí, ahí hay que tener en cuenta que está la tarifa de generación de electricidad, de transporte y de distribución. Sí, olvidémonos de la de transporte, dejemos generación de electricidad y distribución. En Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, hay subsidio tanto a la generación como a la distribución de energía. En Córdoba hay subsidio solamente en la generación y no en la distribución, porque EPEC fue actualizando su tarifa. Pero también es cierto que justamente como la tarifa de generación había quedado a valores históricos, EPEC fue subiendo el valor agregado de distribución de una forma que no era tan notorio para la población, por el hecho que la tarifa de generación había quedado pisada porque el gobierno nacional no la tocaba. Y eso dio lugar a que EPEC aumentara mucho la tarifa en lo que respecta a distribución, por sus altos costos en general. Y ahora, cuando la nación empezó a subir la tarifa de la generación, con esa tarifa de EPEC que ya estaba alta y que además sigue subiendo, la de la distribución, claro, vamos a empezar a tener tarifas muy, muy pesadas, que además son, como decías, prácticamente el doble que en otras Pero también me parece, y en eso quiero consultarte, de que me da la impresión de que Córdoba se ha convertido en una provincia demasiado cara para el empresariado nacional, el empresariado cordobés. Una presión impositiva muy fuerte, quizá la más alta de la región centro, la más alta de la región centro, más estos incrementos que últimamente provocan realmente un impacto en los costos, convierten a Córdoba en una situación de falta de competitividad con el resto de la En la región centro sí debe ser la presión tributaria más alta. En Buenos Aires, ciudad y provincia, especialmente provincia, puede ser que los impuestos estén un poco más altos. Sobre todo Scioli había tenido que subir mucho ingresos brutos porque se perjudicaba con la coparticipación. En tarifa de electricidad, sí, lo dijimos recién, está entre las más altas con Santa Fe y con Entre Ríos.
Y se empieza a hablar de nuevo, como en la década del 90, del costo Córdoba, ¿cierto? De esos costos diferenciales, Sí. que son más notorios en lo que es electricidad. En impuestos no son los más altos del país, pero sí están ahí en el segundo pelotón. El segundo pelotón. Claro, al sincerarse ahora las tarifas, que era lo que estaba rezagado, bueno, queda expuesto el problema ya generalizado de competitividad que tiene Argentina, ¿no? Por impuestos especialmente, costos laborales cuando uno los mide en dólares, cuando los medimos en dólares están relativamente altos y sobre todo en algunos sectores, y ahora al sincerarse el precio de la electricidad, sobre todo en provincias como la nuestra, donde está más cara que las otras, queda muy expuesto el problema de la competitividad. Vos dijiste algo que es muy importante, me parece muy importante, es decir, hablaste de la tasa de interés, de la política del Banco Central de la República Argentina. ¿Vos creés que con esta presión, la política monetaria de altas tasas de interés, en el devenir del tiempo, se podrá seguir sustentando, las podrá seguir manteniendo, o va a haber un relajamiento de esas tasas? Porque Sturzenegger, ¿qué es lo que pretende? Con esas tasas tratar de llegar al proyecto del 17% y que ahora ya parece prácticamente imposible. Si sigue aumentando tasas de interés, obviamente el consumo va a caer, las empresas van a tener dificultades. Es decir, me parece que el gobierno todavía no ha encontrado un método, un patrón para poder moverse en torno a eso. Ocurre que aparentemente el presidente le ha dado la orden a los funcionarios de que en el 2019 tiene que haber 5% de inflación. Inflación prácticamente a nivel internacional. Entonces, para llegar a 5% en el 2019 hay que ir bajando de escaleras. Está bien. De todas maneras, yo creo que ya el año pasado fueron demasiado optimistas con la meta de inflación que fijaron, y este año cometieron, me parece, el mismo error de fijar esa meta de entre 2 y 17%. Yo hubiese, para el año pasado y para este año, sido menos exigente con la tasa de inflación, pero sí llegar a un dígito en el 19, no sé si al 5%, pero un dígito. Ya con llegar a un dígito en el 2019 me parece que sería misión cumplida. Y por ende no ponerle tanta presión a la política monetaria, por ejemplo, de tasas, como ahora que ha subido en estas últimas semanas, y que pueden afectar esta incipiente recuperación que había. Esperemos que no. Pero claro, la tasa está alta, vuelve a generar esa bicicleta financiera con un dólar planchado y tasas altas de irse al peso y después volver al dólar. Y ganar mucho en dólares. Más la fuga. Eso hace que alguna gente, en vez de invertir en inversiones reales, hace inversiones financieras, y puede demorar la recuperación económica. Repito, yo creo que la meta debería ser llegar a un dígito de inflación en el 2019 y no poner tanta presión a lo mejor este año. Este año con un 20 o un 22% el gobierno debería brindar por si alcanzar esa inflación, pero seguirla bajando el año que viene hasta un dígito en el 19. Es lo que dijo Pratgay, concretamente, es decir, bajarla al 20%. Coincide con vos en el sentido de que con la mitad de la inflación del año pasado nos damos por hay que descorchar. Pero no poner en riesgo la recuperación de la actividad, porque eso claro. implica también consumo, salario, bienestar de la gente. Digamos. No es solo la inflación lo que importa, hay que buscar ahí un mix para llegar mejor al 19, cumpliendo ciertas metas, pero no poner en riesgo en el camino la recuperación. Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. La Anastasia. Buena comida. 24 de septiembre, 1035. Barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946. Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán,
Derecho Previsional. Teléfonos 153 14 70 00. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Bien, el hecho dominante de la política es este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se ha tratado aquí con mucha profundidad, más allá del análisis económico de Marcelo Capello y esta reflexión de Alfredo con respecto a las elecciones en Francia. Pero creo que este fallo de la Corte Suprema, de otorgar el 2x1 a un genocidio y con ello abrir la puerta para la libertad de otros, aborrece, realmente aborrece. Y es sin duda, creo, y que se ha hablado aquí, lo ha hablado Claudio Oroz, de un componente político ineludible. Me parece que no se puede afirmar que el gobierno nacional esté detrás de ello porque no tenemos pruebas, pero las coincidencias no dejan de sorprender. Las designaciones de 2 jueces, en su momento por decreto, y después 2 jueces que uno de ellos, como decíamos, borró de su currículum el haber sido un representante del diario Clarín, es decir, de una corporación que ha sido criticada por el kirchnerismo en forma permanente, y el no recurrir al amparo de otro de Hayton de Nolasco por los 75 años, siembran suspicacias. Es evidente. En un país donde la justicia ha caído en el fondo de la credibilidad social, un fallo como este lo acentúa. Justicia que, por otro lado, quedaba como respaldo de la última instancia de garantía constitucional de los ciudadanos. Pero no, con este fallo también capotó. La aprensión y el recelo los rodea a los jueces con esta decisión. Y en sintonía similar, la Iglesia y el mismo Papa Francisco. A mí me quedó plasmado lo que decía Alfredo Blanco con respecto al borrarse la Iglesia en Francia por dar un pronóstico, un apoyo a un candidato determinado. Aquí da la impresión de que opera de otra manera, en una forma encubierta. ¿Por qué digo esto? Porque prelados que días antes habían elaborado la teoría de la conciliación, es como se dice vulgarmente, se mandaron a guardar, pero están ahí. Entonces me parece que el argumento que se esgrimió por parte de la Corte de la ley más benigna no cierra si esa misma justicia, como aquí se dijo, hubiera actuado con la celeridad que correspondía. Entonces la aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicados a los delitos de lesa humanidad. No es una frase mía. Esta afirmación es del representante de la ACNUD para América del Sur, Américo Incalcaterra. Y confronta concretamente esta decisión con la herramienta legal arguida por la Corte Suprema de Justicia. La postura de Justicia e Iglesia es una conjunción que hace tiempo agitan sectores conservadores. Los que reclaman, algunos no sin razón, aclaremos esto también, por los actores vivos de la guerrilla. Caso emblemático, Mario Firmenich. La autocrítica de Eduardo Anguita, escritor, periodista, por ejemplo, arrima conciencia a aquellos episodios. Pero aquí el error de los jueces es que ponen en igualdad de condiciones a quienes hicieron uso del Estado para el aniquilamiento. El Estado como herramienta de terror. Yo he leído por ahí lo que asiste a mi ignorancia en cuestiones jurídicas. Absolutamente tengo que reconocerlo, obviamente. La Corte no dicta sus fallos por orden de llegada de las causas, que es algo que también se dijo acá. Las elige cuidadosamente y estratégicamente le pone tiempos para hacer o para determinar ese fallo. Ha sido siempre la Corte o los jueces de la Corte unos hábiles lectores siempre de los tiempos políticos. Se ha adaptado, yo diría, históricamente a ellos con absoluta naturalidad. Hay que hablar de la Corte de Menem, de la Corte de la Rúa y de la Corte de todas las Cortes. Esta decisión encaja entonces, en mi visión, perfectamente con esos lapsos.
cuando menos con la voluntad explícita del poder conformar un clima propicio. ¿Por qué digo esto? Porque el ambiente cultural en el que el proceso de memoria y justicia sea revisado sigue o va a determinar que estos procesos del 2x1 continúen. Y esto provoca la indignación, porque la indignación es general, es absoluta, se dijo aquí. Mañana va a haber una marcha que va a ser multitudinaria. Y reitero esto, ¿por qué? Porque hay otra parte de la historia que también está irresuelta. Pero no quedan dudas de que la lucha por la memoria, verdad y justicia, a esa lucha le han clavado una daga. Esa lucha histórica en la búsqueda de desaparecidos y bebés ha sido denodada, ha sido homérica. Más allá de los desvíos ambiciosos de algunos sectores que quedaron preñados de corrupción. Pero la génesis que rodeó a esa epopeya con este fallo pone a la historia frente a la de Sísifo. En su inframundo, Sísifo fue castigado y obligado a empujar una piedra enorme hacia una ladera empinada. Antes de alcanzar la cima de la montaña, la piedra rodaba de nuevo hacia abajo y volvía a empezar. Así fue la lucha de madres, de abuelas, de organizaciones de derechos humanos. Subieron la piedra tantas veces como fuera necesaria. Se encontraron en el medio con leyes de punto final, obediencia debida, indulto, retaseos a los juicios. Empujaban la piedra y ésta regresaba al inicio. Se logró finalmente que los genocidas fueran a la cárcel. La piedra de Sísifo había llegado a la cima, como hablábamos hace un rato con el doctor Jaime Díaz Javier. El fallo de la Corte Suprema de Justicia volvió a arrojarla al pie de la montaña. Como dijo Aldous Huxley, el novelista inglés, quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Tal vez esto debieran leerlo los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia que aplicaron el 2x1. Hasta la semana que viene.